Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que muchos de ustedes están tan enganchados como yo con el mundo del espectáculo, y hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor que está haciendo temblar los cimientos del fandom. Si lo has adivinado, vamos a sumergirnos de lleno en la posible, la rumoreada, la quizás no tan secreta reunión de Can-Yaman y de Method Demir en Roma. Prepárense porque la información que les traigo es jugosa, es picante y está lista para explotar. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son tan fans como yo de estas dos superestrellas de las telenovelas turcas, de los romances de la vida real, o potenciales romances, asegúrense de darle al botón de suscribirse. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo chismorreo que les traigo con tanto cariño. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este misterio que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Roma, la ciudad eterna, la ciudad del amor, la ciudad donde todo es posible. Y parece que incluso una reconciliación entre dos exnovios que parecían haber tomado caminos separados. Las alarmas saltaron hace unos días cuando empezaron a circular fotos y vídeos en las redes sociales. Supuestamente Can-Yaman fue visto en un restaurante en Roma que casualmente era uno de los favoritos de Method Demir durante su estancia en la ciudad, hace unos meses. Sí que muchos estarán pensando, bueno, eso no significa nada, puede ser una coincidencia. Y tienen razón, podría ser una simple coincidencia. Pero, ¿y si les digo que hay más? Según algunas fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que por supuesto, no podemos revelar por razones obvias, Can y Demet han estado en contacto de manera discreta durante los últimos meses. Al parecer, ambos han sentido un vacío desde su separación y han estado buscando la forma de reconectar. La prensa italiana, que siempre está atenta a cualquier movimiento de Can-Yaman, ha estado investigando a fondo este asunto. Algunos periodistas afirman haber visto a una mujer que se parecía mucho a Method Demir entrando en el mismo hotel donde se hospedaba Can. Por supuesto, no hay confirmación oficial de que se tratara realmente de ella, pero la coincidencia es como mínimo sospechosa. Además, recordemos que ambos actores tienen una gran legión de fans en Italia, y la idea de que se reencuentren en Roma es, para muchos, un sueño hecho realidad. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de esperanza, de peticiones para que Can y Demet confirmen de una vez por todas que están juntos de nuevo. Los hashtags #CanDemet Roma, #CanDemet Reunión, #Erkencicus Return y #Demet Yaman están trending topic en varios países, demostrando el poder y la influencia que tienen estos dos artistas. La gente está literally obsessed. Pero, ¿qué hay de las pruebas concretas? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Hasta el momento, no hay fotos ni vídeos que muestren a Can y Demet juntos en Roma. Todas las pruebas son circunstanciales, son rumores, son especulaciones. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo suele haber fuego. Y este fuego, amigos míos, parece estar ardiendo con fuerza. Profundizando en las fuentes, una persona que trabaja en la producción de la nueva serie de Can-Yaman en Italia me contó, bajo la promesa de anonimato, que Can ha estado particularmente taciturno y pensativo últimamente. Se le ve diferente, me dijo esta fuente. Como si tuviera algo en la mente, algo que lo preocupa pero que también lo ilusiona. Se le nota una energía diferente. Además, esta misma fuente me reveló que Can ha estado viajando con menos seguridad de lo habitual, lo que sugiere que podría estar intentando pasar desapercibido. Una táctica muy astuta, debo decir. Y no podemos olvidar el factor tiempo. Ambos actores están muy ocupados con sus respectivos proyectos. Can-Yaman está trabajando en una nueva serie en Italia, que lo tiene grabando largas jornadas y viajando por diferentes locaciones. Mientras que Method Demir está protagonizando una película en Turquía, un proyecto ambicioso que requiere mucho de su tiempo y energía. ¿Cómo habrían podido encontrar tiempo para escaparse a Roma sin que nadie se diera cuenta? Bueno, la respuesta podría estar en la discreción. Tanto Can como Demet son muy conscientes de la atención mediática que generan, y es probable que hayan tomado todas las precauciones necesarias para evitar ser descubiertos.
Se rumorea que ambos han utilizado nombres falsos para reservar vuelos y habitaciones de hotel, y que han contado con la ayuda de amigos cercanos para mantener su encuentro en secreto. Un auténtico plan digno de una película de espías. Además, Roma es una ciudad enorme con miles de rincones escondidos donde dos personas pueden encontrarse sin ser vistas. Desde callejuelas empedradas hasta cafés escondidos, la ciudad eterna ofrece un sinfín de posibilidades para un encuentro secreto. Otra teoría que circula por las redes sociales es que el encuentro en Roma no fue romántico sino profesional. Se dice que Khan y Demet podrían estar considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, y que la reunión en Roma fue para discutir los detalles. Esta teoría tiene sentido, teniendo en cuenta el éxito que ambos actores tuvieron cuando trabajaron juntos en la serie Erkencikus Pájaro Madrugador. Esa serie fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y creando una química en pantalla que dejó a todos boquiabiertos. Un nuevo proyecto juntos sería un bombazo, y seguramente atraería a millones de espectadores en todo el mundo. Imaginen las posibilidades: una película romántica ambientada en Italia, una serie de aventuras en un exótico país, o incluso una obra de teatro. Las opciones son infinitas. Según un analista de la industria televisiva turca, la sola idea de un nuevo proyecto entre Khan y Demet ya está generando un enorme revuelo entre los productores y las cadenas de televisión. Todos quieren tener a Khan y Demet en sus proyectos, me comentó este experto. Son una apuesta segura para el éxito. Su química es innegable y su base de fans es enorme y leal. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría que esta historia tuviera un final feliz? ¿A quién no le gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo, enamorados y felices? Su historia de amor fue un cuento de hadas para muchos de nosotros, y la idea de que pueda haber una segunda oportunidad es muy emocionante. Recordemos cómo surgió su romance. Durante el rodaje de Erkencikus, la chispa entre ellos fue instantánea. Se enamoraron en el set, y su amor trascendió la pantalla, conquistando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su relación fue pública y apasionada, llena de gestos románticos y apariciones públicas que nos hacían suspirar. Pero como todo cuento de hadas, tuvo un final abrupto. Las razones de su separación nunca fueron del todo claras, pero se rumoreaba que las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales habían contribuido al quiebre. Ahora, después de años separados, la posibilidad de una reconciliación nos llena de esperanza y emoción. ¿Habrán superado sus diferencias? ¿Habrá madurado su amor? ¿Estarán listos para darse una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que por ahora, todo son rumores y especulaciones. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido la noticia. Pero como siempre estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Así que no se despeguen de mi canal, porque les prometo que seremos los primeros en traerles la verdad sobre este culebrón. Además, tengo contactos en Italia y Turquía que están investigando a fondo este asunto, y les aseguro que no descansaremos hasta que tengamos la confirmación oficial de lo que realmente sucedió en Roma. Estén atentos a mis próximas actualizaciones. Mientras tanto, podemos seguir soñando con un posible reencuentro, podemos seguir imaginando a Khan y Demet paseando de la mano por las calles de Roma, podemos seguir esperando a que el amor triunfe una vez más. Y, quién sabe, a lo mejor nuestros sueños se hacen realidad. El tiempo dirá. Imagínense la escena: Khan y Demet, abrazados frente a la Fontana di Trevi, lanzando una moneda y pidiendo un deseo. O cenando a la luz de las velas en un romántico restaurante en Trastevere, compartiendo secretos y risas. O recorriendo los museos del Vaticano, admirando las obras de arte y disfrutando de la compañía del otro. Ah, el amor. En resumen, hemos explorado la bomba que ha sacudido las redes, la supuesta reunión secreta de Khan Yaman y Demet Özdemir en Roma. Analizamos las pruebas circunstanciales, las teorías y las especulaciones que rodean este rumor. Hablamos de las fuentes cercanas, de la prensa italiana, de los proyectos profesionales de ambos actores y de la esperanza de los fans por un reencuentro. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de un reencuentro amoroso o profesional sigue viva entre los fans. Y esa esperanza, amigos míos, es lo que nos mantiene enganchados a esta historia. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y compartir esta información con ustedes.
Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet realmente se reunieron en Roma? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación amorosa? ¿O creen que se trata simplemente de una reunión profesional? ¿Qué creen que pudo haber pasado en Roma? ¿Qué escenario les parece más probable? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No olviden compartir este vídeo con sus amigos fans de Can y Demet, para que también puedan opinar sobre este tema candente. Quiero saber qué piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Compártanlo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Compartan el chisme con sus amigos. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. No se pierdan ni un solo detalle de esta historia. Recuerden, aquí encontrarán siempre la información más jugosa y entretenida del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no se olviden de seguir soñando con el amor. Ciao.